continúo hablando de Jesucristo nuestro Señor. Y vuelvo a comentar lo siguiente: si te gusta este video, al final del mismo darle un clic en suscribirte para que te siga enviando información de muchos temas que de los que hablo. Yo tengo escritos más de 50 libros. Tengo teoría científica, la teoría transicionista, la teoría del Homo Humanis, la teoría de la clasificación estructural de la personalidad. Tengo géneros literarios deformados, educación integral en el bachillerato, muchos libros, más de 50. Pimentría Universal 2001, que habla de los 2001 personajes más valiosos de la humanidad, de los cuales Jesucristo es el más valioso de todos, como lo voy a seguir diciendo ahorita. Uno que se llama Clasificación de las Ocupaciones, Clasificación Universal de las Ocupaciones, de la Sabiduría Universal de Pimentel. Muchos libros, o sea, no es el momento para decirlo todo. Entonces, siguiendo con Jesucristo, ya dije que es Cristo, que es el que nos trae la salvación, como ya lo dije en el video anterior. Dios universal, o sea, Dios su Padre, envía a Jesucristo, nuestro Señor, su Hijo, para que nos traiga la salvación, el Espíritu Santo, con sus enseñanzas para el que lo sigue, el que sigue a Cristo, lo estudia, lo ama y lo sigue, va a alcanzar su salvación. El que no, pues no la va a alcanzar. Entonces, así de sencillo. Pero continuando con Jesucristo, en el tiempo que nació Jesucristo, pues no existía la ciencia, existía el conocimiento objetivo, existían muchas cosas, pero la ciencia como tal no existía. La ciencia apareció con el Renacimiento alrededor del año 1440 y tantos después de Cristo, porque la ciencia es un método de cómo conocer al mundo y la realidad. No es, la gente piensa que si yo hablo del cuerpo humano soy científico, si hablo de los fenómenos naturales soy científico, no. La ciencia es un método, una forma de conocer el mundo y lo que sucede de una forma comprobable. De otra forma sería filosofía, sería hasta mitología. Bueno, en aquel tiempo no existía la ciencia, no existían muchas cosas, y por lo tanto Jesucristo hablaba como en aquel tiempo tenía que hablarles para que entendieran las cosas. Pero bueno, avanzan los tiempos y llegamos al momento en que aparece la ciencia, se ha desarrollado la tecnología, empezamos a conocer otras religiones como el budismo, la yoga, el arte, el deporte y todo. Y a veces donde uno dice, bueno, o me baso en la ciencia o me baso en Cristo, en el cristianismo. Y creo que hay una confusión. Porque en el mundo actual, para explicar el mundo natural y social y todo, pues hay que basarse en la ciencia. Si no nos basamos en la ciencia, pues somos atrasados. Porque el cristianismo no es tanto para explicar el mundo cotidiano. El cristianismo es para amar a Dios, vivir la espiritualidad, alcanzar la unión a la divinidad, amar a sus semejantes, hacer las cosas con amor, con paz, con humildad, con caridad, y no es la explicación de los hechos. Ahí es donde ha habido conflicto entre ciencia y religión porque no comprenden. Los fanáticos religiosos dicen que venimos por la creación de Adán y Eva. Eso es falso. Y los científicos pues explican cómo fue la evolución de la especie humana y cómo venimos por evolución. Y efectivamente somos de la especie biológica de los primates. No somos changos, porque somos de la especie
de los primates, pero no somos ya changos, ya somos humanos. Pero eso no se trata de dedicarme ahorita a explicarlo. Pero la ciencia no va contra la religión. La ciencia va contra la religión cuando la religión quiere explicar el mundo natural contradiciendo a la ciencia y explicando muchos fenómenos contradiciendo a la ciencia. Ahí sí hay un problema con la religión. Y la religión no está contra la religión, sino cuando quiere negar la existencia de Dios y el amor de Dios y la enseñanza de Jesucristo, que diciendo que eso es falso, eso es cuando la religión está equivocada, la ciencia está equivocada. Las dos existen, son importantes. Muy diferente las religiones como la hinduista, que dice que un dios Ganesha, un elefante, o esas son ideas erróneas. O cuando otras religiones hacen fanatismo de tantas cosas. Entonces ciencia y religión no se contraponen. Tampoco el budismo se contrapone ni al cristianismo ni a la ciencia. El budismo es un método de meditación para alcanzar una paz interior. Entonces, ciencia y religión no son opuestas, pero hay que saber cuál es su ámbito de cada una de ellas. Igual la tecnología no va contra la religión, ni el deporte, ni el arte, ni la política, nada va contra la religión, la auténtica religión. Tampoco nada está contra nada si realmente ubicamos cada cosa en su lugar. Entonces podemos ser grandes científicos y grandes cristianos o grandes budistas. No puedo decir grandes religiosos porque hay religiones donde sí están definitivamente contra la ciencia. Y son anacrónicas, son desubicadas. Pero el cristianismo y la ciencia no están en contra. Por eso el cristianismo ha subsistido y actualmente un cristiano puede ser un gran científico. No sucede lo mismo en otras religiones. Por ejemplo, con todo respeto, en el Islam no creen en la física ni en la química. Creen que en el Corán está todo. Dos musulmanes equivocados. Voy a decir que habrá musulmanes que no, pero realmente lo que yo sé es que los musulmanes creen que no tienen que estudiar nada más que su Corán. Y eso es una cosa que sí están contra la ciencia. Por eso esa religión crea fanáticos. Crea gente que está contra la ciencia, contra el arte, contra el deporte, contra la cultura. Pero el cristianismo no. Ni el budismo. Entonces, ahí es cuando yo entro a hablar de otra cosa. En este tiempo que hay cristianismo, religión, budismo, la yoga como práctica física es excelente, que hay ciencia, tecnología, arte, deporte, política. La política no va contra la religión ni contra la ciencia, cuando no está metiéndose en áreas que no le corresponde. La medicina, la humanística y todo. Por ejemplo, una de las cosas que muchos alegan, dicen que, por ejemplo, la psicología, que muchos creían que muchos enfermos mentales que estudian la psicología y la psiquiatría, decían que estaban endemoniados. Y por lo tanto ahí se ve ya un conflicto entre la ciencia psicológica y la religión. Pensar que se porta mal porque trae al maligno. No, ya si ya la religión acepta que eso se explica psicológicamente, psiquiátricamente. Pero sí hay hechos en los que sí una persona puede estar poseída por un espíritu maligno. Muy poco raros casos, muy raros casos, pero sí se da. También decían que la religión es superstición porque decían que una persona se salvaba por un milagro, cuando de hecho la ciencia demostraba que no, que eran fenómenos que la ciencia explicaba cómo se daban las cosas y por qué se sanaba una persona. Pero lo que sí es cierto es que hay casos en los que la religión y la devoción a Cristo hace que sea un milagro,
que la ciencia ya no pudo explicar y que no se sabe la razón. Y pedirle a Dios, a Cristo, a la Virgen, que salve a una persona que está ya, que la ciencia ni la medicina más avanzada puede salvar y se salva, es cuando hay un milagro. Es cuando en la iglesia cristiana, católica, a esas personas, a esos por los que uno, a esos a los que les pide uno y logra que se salve una persona, los convierten en santos porque hicieron el milagro. Claro, y después de llevar una vida virtuosa, cristiana, entonces no van en contra. Entonces eso me hace pensar que hay que integrar a la humanidad, para no que esté peleada ciencia contra religión, ni política contra esto, ni medicina alopática contra naturismo. Todas tienen su importancia ubicándolas en lo que son. Y ubicándolas también hay que reubicar el tiempo. Porque para unos estamos en el año tantos, para otros estamos en el año tantos. El calendario hindú dice que estamos en el año no sé qué. El calendario musulmán que estamos en X año. El calendario judío. El calendario gregoriano que tenemos en México, y en más del 90% de los países tienen el calendario gregoriano, que hizo el Papa Gregorio, no sé Gregorio qué número, porque hay varios, Gregorio 1, Gregorio 2, el Papa Gregorio hizo el calendario y pone como punto de partida el nacimiento de Cristo, que se me hace excelentísimo. Entonces, todas estas cosas que hay en el mundo, una persona vive en muchos mundos: mi mundo religioso, mi mundo científico, mi mundo deportivo, mi mundo artístico, mis películas, y son muchos mundos en su cabeza, pero que a veces entran en conflicto. Con el universalismo que yo fundo, ya no se entra en conflicto porque se ubica cada cosa en su lugar, y yo ubico a Jesucristo en la cima de todo lo humano, porque Él era hombre, era humano y era Dios. Entonces ahí empiezo ubicando yo todas las cosas a través de el universalismo, ubicando en la cima a Jesucristo nuestro Señor. Y después todo lo demás. Pero los científicos son tan importantes como Cristo en otra forma. Bueno, el más importante es Cristo, pero los científicos, cuando aparece la teoría de Copérnico, que dice que la que gira alrededor del Sol es la Tierra, y más cosas, la teoría darwiniana, que venimos por evolución de las especies, la teoría marxista en la parte científica, que dice cómo ha sido la evolución social, económica, política, ideológica de la humanidad, que es totalmente científico, así es. Aparece la teoría de Skinner, que el condicionamiento operante, el condicionamiento, y todos los grandes científicos. Entonces todo eso es muy importante, hay que saber ubicarlo, y se ubica ¿cómo? Con el universalismo. Doctrina fundada por mí, por Carlos de Jesús Pimentel Flores. Pero para poderla integrar, no solamente hablo de todo y lo echo en un cajón y lo revuelvo, no, hay que poner en orden todo. Y nadie lo puede hacer si no tiene un conocimiento de todo, que modestia aparte yo sí lo tengo. No todo, porque nadie sabe todo, pero de todas las áreas yo conozco casi todo. No en detalle, porque para eso está un médico, para eso está un químico, para eso está un ingeniero, pero en términos generales conozco todo y lo integro. Pero para poderlo integrar me tuve que basar en otras cosas. ¿Y saben en qué? No se lo van a imaginar. En la astrología. ¿Cómo la astrología? Si eso es una superstición, no es una superstición. La astrología nos dice, la astrología precesional, los tiempos de lo que existe de la humanidad. ¿Sí? Estamos en la era de Aquarius, que empezó en 1441 y va a acabar después de Cristo, y va a acabar en el año 3600 después de Cristo. Pero antes tuvo la era de Piscis, de Piscius, y anteriormente, y así. Entonces se reestructura todo,
con la astrología, porque además la astrología tiene 12 signos del zodiaco, y con esos 12 signos del zodiaco establezco las 12 áreas de la ocupación humana: el deporte, la biología, la ingeniería, etc. La astrología es el gran libro que Dios nos pone a nuestra disposición para hacer el universalismo. Y ahí es donde yo vuelvo a decir, establezco todos los tiempos, el tiempo concreto. O sea, cuando entramos a una era, una subera, una microera, a un año, un gran año cósmico, un GAC, todo eso lo reordeno y sigue estando en su lugar Jesucristo en la cima del mundo. Por eso sigo siendo cristiano y sigo hablando de la teoría de Copérnico. Por eso soy científico y me sigue importando los descubrimientos, las invenciones que hizo Tomás Alva Edison. Por eso soy de la ingeniería y me encanta el deporte y por eso sé tanto de deporte y el arte y tantas cosas. Todo está en su lugar en el universalismo. Pero regresando al cristianismo, lo dije para ubicar cómo Jesucristo no está contra la ciencia, ni contra el arte, ni contra el deporte, ni contra la política. Todo está en su lugar. Y podemos ser cristianos y seguir la enseñanza de Jesucristo, de la devoción a Cristo, sin tener que estar en contra de la ciencia, ni estar en contra de la política, y nada, sino ubicando cada cosa en su lugar. Y así seguimos con la enseñanza de Jesucristo nuestro Señor. Y Jesucristo, ¿qué es lo que nos trajo? La salvación, a través del amor, de la paz, de la humildad, pero de la devoción a Él. Si cuando tenemos un problema lo dejamos en manos de Cristo, después de haber hecho lo correcto, lo necesario, y no lo podemos resolver, lo dejamos en manos de Cristo. Por ejemplo, que tengo un problema económico, pues hago todo lo que tengo que hacer en el área económica: trabajar, ahorrar, pagar, hacer una inversión X. Y hago lo correcto y me baso en la ley, porque hay que basarse en las leyes, en el derecho. Si yo digo que soy muy cristiano y que amo a Dios, pero violo las leyes, pues voy a tener problemas. Y aunque quiera mucho a Cristo y lo ame, si estoy violando la ley me van a encarcelar. Y voy a sufrir en la cárcel. Entonces, vuelvo a decir, la enseñanza de Cristo no debe ser ir contra otras prácticas, ni libera de otros errores que cometamos. Entonces, en el universalismo, que son libros que he hecho, integro que establezco en base a investigaciones que yo encontré y parte de lo que dicen otros, pero la forma exacta de las eras la establezco yo en el universalismo fundado por mí, que estamos en las eras, estamos en la era de Acuarios, y que en esta era de Acuarios no existía hasta antes del sistema SAT universal o CISATUN que yo fundo, basándome en la era de Acuarios, en el universalismo, en la ciencia, deporte, arte, religión, todo lo que acabo de decir. Establezco qué son los tiempos, qué son los espacios, qué son los lugares, qué son las funciones, los trabajos, las ideas, todo lo reordeno. Y ahí vuelvo a poner a Jesucristo en la cima, porque está en la cima, no lo puse yo, Él está en la cima. Yo nada más descubro que está en la cima. Y Él es el Mesías Cristo, el Cristo de todos los tiempos, el Mesías de todos los tiempos, pero que en cada era de 2160 años llega un nuevo Mesías de era. O sea, porque los tiempos cambian. El mismo movimiento de la Tierra, de todo, hace que haya eras. Y estamos en la era de Acuarios. Y la era de Acuarios es científica, básicamente. La era anterior de Piscis era muy espiritual. Y todo se explicaba con base a la religión. Ahora ya no, en la era de Acuarios,
La explicación básica del mundo y de la sociedad y de las personas es científica. Pero la devoción a Cristo, a Dios, a la unión al todo, al universo, es a Cristo, es religiosa, es cristiana. Y también budista, y también de la yoga, y de todo lo que nos ayuda a ser mejores. Entonces, través los tiempos. Entonces, en otros videos yo hablo de el tiempo en el universalismo. Hablo de los espacios, cómo se reestructura el mundo social y espacial, dónde está un país, dónde está otro, cuáles son los nuevos países, las nuevas organizaciones. Establezco el mundo funcional, cuáles son las ocupaciones integradas, cuáles son las 12 áreas ocupacionales, y cada área ocupacional tiene 12 ramas ocupacionales, y todo, yo ubico todo, a la especie, a la materia, a los vegetales, a los animales, a los humanos, y luego ya a los humanos espirituales, a los iluminados o sats, entre ellos Cristo, que es Dios, a los ángeles, el Espíritu Santo y a Dios nuestro Señor en la jerarquía universal, y también hacia la maldad, hacia lo negativo, todo lo establezco. Y Jesucristo sigue siendo Dios hecho hombre, el único Dios hecho hombre, y yo como guía de la humanidad en la era de Acuarios, no soy Dios, soy humano, pero me tocó ser el creador del universalismo, por lo tanto soy el guía de la humanidad en la era de Acuarios, porque fui el que encontró todo, el que hace la primera estructuración del universalismo, objetivamente, no como un eclecticismo que hablo de todo, y ya, no, esos no son universalistas, esos son eclécticos, y qué bueno que sepan de todo y que les guste de todo, pero el universalismo es fundado por mí, por Carlos de Jesús Pimentel Flores. El establecimiento de los tiempos es establecido por mí, Carlos de Jesús Pimentel Flores. La creación del sistema Saturn universal, que habla de todo lo que estoy diciendo, o si Saturn, es fundado por mí. Y todas las prácticas de todo son fundadas por mí, en esos términos. No lo que ya tienen los científicos en cada actividad, los ingenieros, esas son cosas de ellos, pero yo integro todo y creo una nueva humanidad, la humanidad del universalismo, donde Jesucristo es Dios hecho hombre y seguimos siendo cristianos. Y si practicamos la misa católica, adelante, es parte del universalismo y hay que practicarla. O las prácticas espirituales del mismo sistema Sato universal. Practicando cualquiera de las dos cumplimos con la parte espiritual. Pero hay que abordar la ciencia, el deporte, el arte y todo. Entonces, en este momento voy a hablar ya de la vida de Cristo. ¿Por qué Cristo afirmamos que es Dios hecho hombre? Por una cosa, por varias cosas. Primero, porque Jesucristo resucitó al tercer día después de muerto. Eso nada más lo puede hacer Dios, resucitar. Ascendió al cielo con su Padre Dios, que es simbólico la palabra Padre. No sé si me explico. No es un hombre barbón de blanco, no. Su Dios Padre es el universo, Dios universal. No sabemos cómo es, pero sí sabemos cómo es Jesucristo. Por eso, porque Jesucristo, hay varias pistas que nos dicen que sí es el Dios hecho hombre. ¿Por qué? Primero, porque Él sabía lo que iba a pasar, siempre, y eso no lo puede saber nadie. Él sabía que Pedro lo iba a negar 3 veces antes de que cantara el gallo. ¿Y qué pasó? Lo negó 3 veces antes de que cantara el gallo. Jesucristo es el único que puede resucitar muertos. No resucitar, sino hacer renacer muertos, como es el caso de Lázaro. Porque Cristo es el único que puede hacer los milagros que hacía. Curaba nada más de hacerle así, a un ciego le daba la vista. Porque Cristo actuaba con la sabiduría universal. Por eso tuvo 12 apóstoles. Los 12 apóstoles representan
al universo los 12 signos del zodiaco. Por eso, todo lo que hizo Jesucristo estaba representando un universalismo. Pero Él no es el fundador del universalismo, porque Él en su tiempo todavía, aunque Él ya lo sabía, Él no tenía la existencia ya de la ciencia actual que surgió en el Renacimiento. No tenía no tenía los descubrimientos de la tecnología de la luz que hizo Einstein, de la televisión, de tantas cosas, ni maneja los tiempos como yo lo estoy haciendo. Aunque Él es Dios y Él es mi maestro, es el más grande, yo soy un discípulo de Él. El fundador del universalismo soy yo, por eso yo soy el guía de la humanidad en el área de Acuarios. Entonces estoy mencionando por qué Cristo es Dios hecho hombre. Ya dije por qué. Primero porque sabía lo que iba a pasar, porque hacía unos milagros que nadie puede hacer, porque tenía la sabiduría universal de los 12 apóstoles. Y fíjense cómo las etapas de Cristo representan las 2 etapas del universo, de los signos zodiacos. Primero, en Aries, la anunciación es el inicio, naciendo Cristo. Segundo, la epifanía, la presentación de los Reyes Magos, ese es Tauro, los regalos al niño. Tercera etapa, la etapa de Géminis, el niño a los 12 años en el templo, para mí es la iniciación de Cristo, de Jesús en el templo, enseñándole a los sabios. La cuarta etapa, el bautismo de Jesús en el Jordán, cáncer, el agua es cáncer, y cómo lo bautizan con agua, Juan el Bautista. Etapa 5, el líder, el que elige a sus 12 apóstoles. La etapa Leo, el líder, el jefe, el rey. Etapa sexta, la etapa de Virgo, que cura a los enfermos. La salud es, la medicina es la actividad principal de Virgo. Y las enseñanzas en el Sermón de la Montaña. Virgo es un signo sabio. Siguiente etapa, la Eucaristía, la última cena. El mensaje de paz y de amor. Eso es Libra, la paz. Amaos los unos a los otros. La siguiente etapa, la etapa Escorpio, en el lado negativo, la traición de Judas. Judas es el apóstol del signo de Escorpio. En la etapa negativa, Escorpio tiene un lado positivo y uno negativo. En la fase negativa, Judas es el escorpión negativo, no el positivo, el negativo, que traiciona a Cristo. Y la traición, el beso de Judas, es la hipocresía del lado negativo del escorpión, el aparentar amor, la traición. Escorpio en el lado positivo es de lo mejor, pero estoy hablando de la parte negativa. Luego viene la etapa de Sagitario, el juicio ante Poncio Pilatos, donde Jesucristo, como Dios hecho hombre, le dice: mi reino no es de este mundo. Luego la etapa Capricornio. Capricornio es la cima del mundo, es la crucifixión en el monte del Gólgota. Capricornio es la parte más elevada, es el Cristo en la cima crucificado. Sufrimiento y grandeza. Muere Jesucristo y viene la resurrección. Es ya otra etapa, la etapa de Acuario, la de los arcángeles, la de la resurrección. Después de que resucita y se presenta a sus apóstoles en Pentecostés, como dicen la Iglesia Católica, finalmente asciende al cielo. La espiritualidad máxima, la de Piscis, asciende a Cristo, a Dios, perdón. Jesucristo tiene las 12 etapas en su vida del universo, del zodiaco. Tiene a sus 12 apóstoles que representan las 12 manifestaciones del universo. Y muchas cosas más es el universalismo. Por eso la astrología
es el gran libro para integrar tantas cosas. No quiere decir que la astrología va a suplir a la medicina. No vamos a dar un diagnóstico médico astrológico contradiciendo a la medicina. Se nos muere el paciente, no. Ni vamos a... Simplemente es un simbolismo que sí tiene mucho de aplicación en la vida diaria. Sí sucede y somos, como dice nuestra carta astrológica. Sabiendo astrología nos damos cuenta que en la carta astrológica o carta astral está realmente lo que somos y lo que es nuestro destino en términos generales, porque es totalmente cierta la astrología. Para muchos dirán, no, pues ya no voy a creer en lo que usted me está diciendo porque la astrología es falsa y yo soy científico. No, no es falsa, totalmente cierta. Y en algunos países como Inglaterra, Estados Unidos, ya se estudia como una ciencia, una profesión seria y formal, para el que la sabe trabajar. No es decir charlatanería, sino basarse en un simbolismo muy profundo que tiene que ver con la persona. Y Jesucristo sí nació un 25 de diciembre, aunque en aquellos tiempos no existían estos meses, pero sí nació en esa fecha, porque Jesucristo en su carta astrológica, que la tengo, la he dicho en otros videos, representa su carta astrológica lo que él es. Porque tenía que nacer con cuerpo y como humano, aunque él es Dios, pero tenía que nacer, y al nacer nació en un lugar y con una carta astral que representa lo que él es. Su ascendente es Libra, esa es la enseñanza de la paz y el amor. Su signo es Capricornio, 25 de diciembre, Capricornio, en la cima de la humanidad, muere en la montaña hasta arriba, en la cruz, crucificado, en el madero, que también es la madera de Capricornio, y muchas cosas más. Y su madre, María, es Virgo, y Israel es Tauro, una trinidad, Capricornio, Israel y María, el elemento tierra. Pero no es el único elemento, todos los elementos son importantes, pero para eso tendríamos que dar muchas sesiones de el universalismo, que les voy a seguir dando esas explicaciones. Muchas gracias. Si te gusta este video, dale clic en suscribirte. Soy el licenciado Carlos de Jesús Pimentel Flores, guía de la humanidad en esta era de Acuarios, fundador del universalismo, del CISATún o Sistema Soto Universal, de la teoría transicionista, la teoría más científica y más amplia que existe, la teoría del Homo Humanis, cómo evolucionó, cómo apareció el ser humano, de la clasificación estructural de la personalidad, verdadera clasificación de la personalidad, de los géneros literarios deformados, de la educación integral y de todo. Muchas gracias y perdón porque yo diga lo que soy y lo que sé. Muy amables.